Y bueno, bueno, José, quizás podemos comenzar un poco, nos puedes comentar cómo te iniciaste en este mundo de los análisis de la ciencia de datos. Sabemos que, bueno, eres bastante experto en esta materia, pero cuéntanos un poquito cómo fue tu camino hacia esta área, cómo te interesaste, cuál fue el camino que seguiste y qué es lo que estás haciendo actualmente. Claro que sí, el camino fue un poco largo para llegar al punto en el que estoy, pero básicamente comenzó cuando me fui a Brasil, a Río de Janeiro, a hacer mi maestría en ingeniería eléctrica. El área no tiene mucho que ver con con la ciencia de datos, era más sobre nanotecnología, pero aprovechando que estaba en esa universidad, conseguí un trabajo de medio tiempo en un laboratorio de inteligencia computacional aplicada, que es en el cual yo trabajo ahora. Durante toda mi maestría y mi doctorado, trabajé medio tiempo en ese laboratorio. Ahí fui aprendiendo muchas cosas sobre programación y siendo que el laboratorio sobre inteligencia computacional, aprendí cosas sobre inteligencia artificial, machine learning, ciencia de datos y a medida que ellos iban haciendo nuevos proyectos y cada vez los mismos estudiantes del laboratorio hacían sus maestrías y sus doctorados, íbamos como que consiguiendo mucho conocimiento en el área, llegando a convertir el laboratorio en uno de los más reconocidos de Latinoamérica. Básicamente, cuando terminé el doctorado, ya tenía un conocimiento muy amplio sobre programación e inteligencia artificial y fue cuando ellos me ofrecieron un puesto de tiempo completo en la universidad. Entonces es una experiencia de medio tiempo de casi 6 años y después de eso, actualmente ya tengo casi 3 años de tiempo completo como data science allá en el laboratorio. Finalmente, hace poco comencé un postdoctorado también en Río de Janeiro, pero en otra universidad, en la Universidad Federal de Río de Janeiro, donde aplico inteligencia artificial para optimización de fotodetectores. Entonces, actualmente me dedico a esas dos cosas, a mi postdoctorado y a trabajar en el Laboratorio de Inteligencia Computacional Aplicado de la Pontificia Universidad Católica de Río de Janeiro. Genial, genial, súper interesante. Oye, y, o sea, eh, bueno, ya que nos has contado de eso, cuéntanos cómo es el día de alguien que está dedicado a la ciencia de datos. O sea, cuando llega a tu lugar de trabajo, ¿qué es lo que te toca hacer? O sea, ¿qué es qué es lo que hacen normalmente? ¿Cómo es la rutina? Claro que sí, dependiendo de los laboratorios donde uno trabaje o el mismo equipo de trabajo, pues dentro de mi laboratorio tenemos varios proyectos. He podido participar en muchos de ellos. Dependiendo de la complejidad del proyecto, hay diferentes formas de trabajarlos. En el que yo trabajo actualmente, nosotros tenemos el sistema de Scrum, entonces todos los días tenemos el Daily Scrum. Nosotros comenzamos digamos, nuestro día haciendo una reunión rápida con todas las personas del grupo. Cada uno habla aproximadamente 2 minutos sobre qué es lo que hizo el día anterior, qué es lo que va a hacer ese día y si tiene algún inconveniente. Esto con el fin de que tengamos una comunicación más amplia con todos los del grupo y podamos saber a qué está dedicado cada uno. Esto también es bueno porque nos hace a nosotros mismos como que enfocarnos en unas tareas pequeñas y cumplir esos objetivos diarios. No enfocarnos en una tarea grande a un mes, sino aprender a dividir nuestras tareas en pequeñas tareitas para poder irlas haciendo poco a poco y poder ir viendo nuestro avance. Después de eso, básicamente es sentarse en el computador y empezar a programar. Mucho de lo de analista de datos necesita a veces mucha investigación, entonces también parte del día a día está en estarse formando, siempre hacer cursos nuevos, aprender nuevas tecnologías, informarse sobre, digamos, nuevos papers, nuevos artículos, cosas que van saliendo. eh, y aprovechar pues todo eso para ir aplicándolo en nuestro trabajo. Pues hay que tener en cuenta que esto es como tope de tecnología, entonces siempre es bueno como que estar actualizado en eso. Por eso siempre es como que no todo el día programando, sino también teniendo parte como de investigación y formarse un poco para
poder hacer como que las cosas mejores. Genial, genial. Bueno, muchas gracias por esa descripción. Bueno, esto, chicos, va a ser parte, o sea, lo que vamos a ver ahora va a ser parte de esta certificación de análisis de datos en Python que tenemos en Scalab Academy. Luego le iremos informando más un poco acerca de esta certificación, acerca de los contenidos que tiene. Así que ahí lo invitamos también a visitar la página. Y la idea es que, bueno, ahora en esta hora que tenemos podamos repasar un poco los conceptos básicos y también hacer una pequeña demo, una pequeña prueba de qué, bueno, cómo sería hacer este tipo de análisis, cómo es un poco el lenguaje de Python y, bueno, qué cosas podemos hacer con ello. Así que, bueno, eh, dicho eso, José, si te parece ahí nos puedes comentar un poco en qué consiste o sea, la presentación que nos tienes preparado y, bueno, vamos a ello, si te parece. ¿Estás ahí, José? Pues está muteado. Así, dame solo un segundo, voy a compartir aquí la pantalla. Ya, genial. Genial, chicos. Sí, la idea es que luego, bueno, veamos un poquito más en detalle lo que va a ser el- este curso, esta certificación. Podemos repasar un poquito las fechas y también vamos a repasar bueno, ya queda poco para que comience, ¿sabes? Queda solamente una semana y, bueno, ahí les vamos a estar informando más en detalle en qué consiste este programa y para que ustedes lo puedan revisar con calma. Así que, adelante, José, ahí veo tu pantalla. Parece que está muteado. Ah, ya. Listo. Ahí. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí, ahí perfecto. Listo. Perfecto. Vale. Qué pena. Vale, básicamente lo que preparé para hoy, pues es una pequeña introducción a qué es el lenguaje de programación Python, por qué se ha vuelto tan popular últimamente, ver cuáles son las ventajas que tiene, las múltiples aplicaciones, es uno de los pocos lenguajes que tiene aplicaciones en diferentes plataformas. Y al final de eso vamos a hacer un ejercicio súper rápido, más o menos para ver cómo van a ser las clases, que tengamos en cuenta que las clases van a ser muy prácticas. Entonces, para que todos sepan que va a poder ser, digamos, muy, muy dinámico todo el curso, que siempre va a ser nuestro típico curso de simplemente escucharlo al profesor lo que anda diciendo, sino que todos vamos a ir haciendo paso a paso cómo se hace el proceso de todo lo que se necesita para hacer, digamos, el análisis de datos, ya sean numéricos o digamos, de texto. Bueno, Python es un lenguaje de programación interpretado. ¿Esto qué quiere decir? Es un lenguaje que cuando se escribe está listo para el rodar, no es como otros lenguajes que necesita compilarse. Esto hace que la filosofía de este lenguaje tenga una legibilidad muy clara en su código, así como se lo va programando, es como él se va a ir ejecutando. Es un lenguaje de programación que soporta, digamos, diferentes formas. Puede hacer una programación orientada a objetos, puede ser una programación imperativa y digamos que de cierta forma también una programación funcional. Con el tiempo vamos a ver que, digamos, tener todas estas características lo hace un lenguaje muy popular y muy poderoso, sobre todo pues por la orientación a objetos. Pues un poquito de historia. Este lenguaje de Python comenzó a desarrollarse casi en el 89, fue la continuidad de otro lenguaje de programación y por lo tanto el autor principal de este lenguaje, el anterior que está aquí, Guido van Rossum, fue quien definió, digamos, todo lo que era el que tomaba las decisiones sobre todo lo que debería hacerse sobre el lenguaje hasta casi finales hasta mediados del 2018
que ya fue cuando el lenguaje definitivamente se popularizó demasiado, incluso llegó a pasar en popularidad a Java. Y entonces después de esto ya simplemente ya hay como un comité que es el que toma las decisiones sobre todo lo que pasa ahorita con Python. El lenguaje se popularizó mucho en la versión 2, eso ya fue hace bastante tiempo, y simplemente ahora ya hay unas versiones más nuevas y hoy que hice la última verificación, la última versión que está funcionando es la 3.10. Es un lenguaje que siempre se está actualizando, es un lenguaje muy bueno porque siempre existen librerías nuevas para todo lo que uno quiera hacer. Siempre vamos a encontrar cosas que ya están listas y si no la están, es muy fácil implementarlas. Es un lenguaje muy fácil de aprender y que no tiene tantas complicaciones como otros lenguajes de programación. ¿Para qué se utiliza Python? Python tiene una variedad de aplicaciones, pero pues impresionante. Entre estas podemos destacar, perdón, lo que es el scripting, que es desarrollo de utilidades autocontenidas, que son los códigos que están insertados dentro de sí mismos para ser ejecutados. Para hacer desarrollo web, actualmente se pueden hacer páginas web y algunas aplicaciones web también netamente con Python. Ya hay diferentes, digamos, bibliotecas que nos permiten hacer el desarrollo, digamos, de interfaces gráficas y hacer toda la parte del backend directamente con Python. Especialmente se usa mucho y es en algo que yo trabajo demasiado, es en Machine Learning. Todo lo que es la implementación, el entrenamiento, digamos, el testeo de todo lo que son sistemas de inteligencia artificial, se hace la mayoría con Python. Se hace casi todo eso con Python por la facilidad que tiene, la cantidad de bibliotecas que existen. Básicamente podríamos decir que casi todo lo que se hace de Machine Learning se podría hacer con Python. Además que Python también tiene, digamos, LI, que es las interfaces por línea de comando y también Python permite hacer interfaces gráficas. Entonces, esto nos permite que nosotros podamos hacer una gran cantidad de código para poder hacer muchas funciones, para poder hacer muchos programas, para poder hacer muchas cosas. Y aparte de esto, Python nos permite hacerle la misma interfaz gráfica a todo lo que nosotros queramos hacer. Y si no queremos hacerlo solo con interfaz gráfica, también podemos hacerlo rodar con línea de comandos. Para tener una idea de cuánto se ha popularizado Python, aquí hay dos indicadores de los lenguajes de programación más importantes o los más populares actualmente. Esta última actualización se hizo en septiembre de este año. Básicamente, este indicador, el PyPL Index, nos indica cuáles son los programas o los lenguajes de programación más buscados en Google para aprender a programar. Entonces vemos que actualmente Python es el lenguaje que más se busca en Google para aprender a programar. Hay un interés pero impresionante en cuanto a aprender a programar en Python. Le sigue Java, que siempre ha sido uno de los más importantes, y bueno, ahí para abajo. Pero podemos ver que Python ya está, digamos, de primero en cuanto a interés de la gente para aprender a programar, sobre todo ahora por el boom de la inteligencia artificial, de todo lo que es machine learning, todo eso, como todo eso es dominado por Python, hay ese interés, digamos, muy grande en aprenderlo. Y este de acá es simplemente la cantidad de respuestas, consultas y todo lo que acontece en Stack Overflow, que es donde, digamos, los programadores a veces colocamos nuestras dudas y es como una comunidad donde la gente se ayuda con problemas que tiene. Es una plataforma donde nosotros podemos colocar nuestras dudas sobre qué problema tenemos con un código, sobre si algo no funciona y la gente ahí responde. O cuando nosotros no sabemos cómo hacer algo, lo buscamos ahí, que seguramente alguien ya lo buscó o alguien ya lo preguntó y vamos a encontrar la respuesta. Entonces, en este Python está de tercero, pero podemos ver que Python cada vez está aumentando más y más. Esto antes, Python estaba mucho más abajo. Bueno, y como estábamos diciendo antes, ¿para qué se podría utilizar Python? Pues ya les dije la versatilidad que tienen y simplemente aquí quería volver a destacar
que las aplicaciones aquí son como las más importantes, sobre todo vemos la parte web y la parte de Machine Learning, como ya les había dicho, hay estas otras cuatro, pero lo importante es que hay mucho desarrollador web y el hecho de que ahora se pueda hacer todo eso con Python da la posibilidad de que las personas que aprendan a manejar o a programar en Python pueden tener, digamos, un campo laboral bastante amplio, porque se pueden dedicar a la parte de inteligencia artificial, todo lo que es machine learning, simplemente de entrenar modelos, entrenar algoritmos genéticos, testarlos, también a la parte de investigación, lo que se hace mucho en las universidades, de no simplemente coger modelos y ya entrenarlos y aplicarlos para alguna cosa, sino también implementar modelos nuevos, implementar redes neuronales nuevas, nuevos modelos, y poder hacer todo eso es algo que está llamando muchísimo la atención. De hecho, si vemos en las universidades y en diferentes plataformas, la demanda por aprender, digamos, lenguajes de programación como Python, especialmente para irnos a la parte de Machine Learning, ha aumentado muchísimo últimamente. Entonces, eso era como lo que quería compartirles rápidamente en esta pequeña introducción, como para que tengamos en cuenta la importancia y estemos cada vez más motivados a aprender Python. Y otra cosa que, como les dije al principio, es que Python es un lenguaje que tiene muchas bibliotecas para todo lo que queramos hacer. Es muy difícil que digamos, quiero aplicar o quiero hacer tal cosa y no encontremos una biblioteca lista que nos facilite eso. Y como también les dije, si no la hay, Python es un lenguaje muy amigable, es muy amigable, entonces es muy fácil de programarlo. Y bueno, ahora que vamos a algunos ejemplos, vamos a ver que es muy fácil de hacer cosas que, digamos, en otros lenguajes de programación habría que tener un poquito más de cuidado. Entonces, por el momento sería eso como una pequeña introducción. Bueno, después de eso, entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo de cómo sería un, un código rápido ahí para más o menos tener una idea de cómo podrían ser las clases. Básicamente, otra de las ventajas y algo de lo que me gusta mucho Python es que en Google, en nuestro Google Drive, nosotros podemos crear, digamos, aquí tipo unos documentos donde nosotros podemos crear código en Python y rodarlo aquí mismo. Eso después durante el curso vamos a ver, vamos a aprender un poquito más de esta plataforma, vamos a aprender un poquito más de todas estas ventajas que nos ofrece Python y pues esta herramienta de Google. Bueno, algo que vamos a hacer como un ejercicio rápido. Aquí yo tengo en mi Drive, yo tengo un archivo de texto donde tengo texto sobre dinosaurios. Este simplemente es un archivo de texto plano donde yo tengo diferentes textos, tengo líneas que no tienen nada, como podemos ver aquí. Tenemos unas líneas completas, tenemos unas líneas que no están completas. Tenemos aquí también algunos errores, por ejemplo, que tenemos aquí 3 espacios, aquí que tenemos un espacio antes de la coma. Entonces vamos a hacer un ejercicio rápido de cómo con Python podríamos arreglar este archivo. La ventaja es que vamos a ver cómo podemos crear unas pequeñas funciones para hacer esto y después simplemente podríamos aplicarla a eso en cientos o millares de documentos, simplemente haciéndolo simplemente para un documento y después simplemente aplicándolo para varios. Bueno, lo primero que vamos a hacer es que como tengo el archivo en mi Google Drive, voy a importar mi Drive, voy a linkar mi carpeta de Google Drive a esta plataforma. Pero simplemente para hacer un pequeño test, aquí podemos ver que ya podemos empezar a escribir nuestro código en Python y la ventaja de este Colab es que nosotros podemos rodar aquí y él va a ejecutar aquí todo lo que nosotros le coloquemos en código de Python. Bueno, otra cosa es que, por ejemplo, para Python nosotros tenemos a veces que instalar bibliotecas. Una de las ventajas
de Google Colab es que él ya tiene muchas bibliotecas aquí incorporadas. Entonces ya no es necesario instalarlas, simplemente importarlas. Aquí lo que voy a hacer es simplemente importar mi Drive y voy a montar mi Drive aquí. Siempre que hagamos esto, por seguridad, él nos va a pedir una pequeña autorización con nuestra cuenta. Vamos a permitir que acceda, copiamos un código. Después, durante el curso, vamos a ver esto con más calma y vamos a entender qué pasa en cada uno de estos pasos. Y como les decía, no es necesario instalar, sino que simplemente vamos a importar directamente algunas de las bibliotecas que aquí vamos a usar. ¿Listo? Lo que vamos a hacer entonces es empezar a definir algunas, algunas variables o algunos caminos que yo necesito para trabajar en mi programa aquí. Entonces, lo que yo voy a hacer primero es definir mi carpeta donde está este archivo de texto para poderlo exportar, para poderlo importar a mi, perdón, para poderlo importar a mi Colab. Entonces, simplemente, aquí donde tengo todo mi contenido del Drive, voy a colocar aquí mi Drive y aquí ya puedo empezar a colocar mis archivos como están en Drive. Yo aquí tengo este nombre de carpeta y aquí ya estoy en mi Drive. Simplemente voy a escoger mi carpeta que tiene este nombre, que es el de la clase de hoy. Masterclass 01 y con barra para indicar que es un folder. Si pruebo esto y no sale ningún error, es que está perfecto. Ahora sí, simplemente tengo un que listo que es para colocarlo, adicionarlo a mi directorio donde estoy trabajando. Y vamos a usar un par de bibliotecas más. Esta biblioteca que se llama Glob, que es simplemente para identificar los archivos que tengo dentro de los archivos que tengo dentro de una carpeta. Si yo ruedo eso, él ya va a importar esa biblioteca y simplemente podemos hacer lo siguiente. Yo puedo nombrar una variable que van a ser todos los archivos de texto y a eso le voy a dar igual a mi biblioteca que importé, que es esta glob, y simplemente voy a colocar aquí mi variable, que es esta carpeta aquí, y voy a colocar todos los archivos de texto que se encuentren en esta carpeta aquí, que es la que definí aquí. Si yo hago eso y le doy que me imprima estos archivos, aquí me va a mostrar que efectivamente encontré un archivo que es este dinosaurios.txt. Si tuviese más archivos, esto simplemente va a ser una lista con los nombres de todos los archivos que tengo ahí. Bien, como esto es una lista, yo lo que necesito es simplemente el string. Entonces lo que vamos a hacer es que va a tener este es text files, voy a colocar como text file y voy a colocar simplemente el primer elemento de esta lista. Y si imprimo ese, aquí simplemente ya voy a tener, aquí está mi lista con un solo elemento y aquí está ya mi elemento como tal. Ya tengo aquí el nombre de mi archivo con el directorio completo. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a abrir ese archivo para poder extraer el contenido que tiene. Entonces le vamos a dar en abrir ese archivo y simplemente vamos a colocar lo que es para lectura y vamos a adicionar una codificación. Después vamos a ver esto con más detalle, que es para que reconozca el texto que tenemos. Y lo vamos a abrir. Y lo que vamos a hacer es que voy a recolectar en esta variable que es filelines, voy a recolectar este archivo de aquí, que es el que abrí, y lo voy a leer con el comando readLines. Tengo un... Ah, no se fue la N. Listo. Ah, ya.
Estaba una N más ahí. Listo. A veces estas cosas pasan por escribir rápido, pero bueno. Aquí vemos que no hay el error y está mis líneas de texto están básicamente en esta variable. Si yo le doy en imprimir esta línea de texto, básicamente lo que tendría son una lista donde están todas las líneas de texto. Pero bueno, está todo en uno solo. Vamos a imprimirla una por una. Una de las ventajas que tiene es que esto también tiene varias funcionalidades como los otros lenguajes. Lo básico que son los ciclos for. Entonces vamos a hacer para cada línea, dentro de estas líneas que están aquí, dentro de estas líneas de texto, for line in, lo que vamos a hacer es primero imprimirla. Entonces para cada línea, dentro de estas líneas que están en el archivo, vamos a ir imprimiendo una por una. Listo. Y ahí vemos que está imprimido todo. Ahora sí, una por una. Una de las ventajas de este lenguaje de programación es que, a diferencia de otros, no nos tenemos que preocupar por poner la coma o el punto y coma al final. Entonces, esta es una de las grandes ventajas que tiene este lenguaje de programación. Ahora, si regresamos aquí a ver este documento de texto, vemos que hay líneas donde no hay nada. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a imprimir bueno, una cosa que podemos hacer antes es, vamos a contar cuántas líneas tiene. Una de las propiedades que tiene, digamos, digamos que queremos saber qué tan grande es el archivo, podemos ver aquí cuántas líneas existen. Entonces simplemente vamos a contar cuántos elementos hay en esta lista. Entonces tengo 131 líneas, que son todas las que me está imprimiendo aquí. Simplemente lo que podemos hacer es que estas líneas obviamente no tienen nada, las que tienen los espacios. Entonces vamos a hacer que cuando, digamos, la extensión de cada una de estas líneas sea menor, digamos, a 5 caracteres, no lo imprima. Pero bueno, entonces en este caso vamos a hacer que cuando sea mayor de 5, lo imprima. Entonces aquí es un condicional de que para cuando el número de caracteres dentro de esta línea sea mayor a 5, que sí vaya a imprimirla. Entonces ahora él ya no imprimió, digamos, las líneas que estaban vacías. Entonces está imprimiendo línea por línea. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Los archivos de texto generalmente al final, si uno los abre no con un editor de texto, sino que uno ve exactamente el contenido que tiene, al final de cada línea tiene un indicador que es para saltar la línea. Si uno lo abre como un texto totalmente plano, para saber que de aquí a acá hay un salto de línea, él aquí generalmente coloca una barra y un N. Eso se puede ver en varios lenguajes, en varios software o incluso en varios editores de texto. Entonces simplemente lo que vamos a hacer, y como él aquí está reconociendo eso, cuando él llega aquí, en vez de imprimir esa línea N, lo que hace es imprimir un salto de línea. Entonces para evitar eso, vamos a imprimir toda la línea menos las dos últimas. Y ahí ya quedó listo. Entonces ahora ya no estamos imprimiendo los dos últimos caracteres, que serían ese salto de línea que nos indica ahí. Ahora, ¿qué era lo que queríamos hacer? Queríamos era arreglar estos errores que están aquí. Entonces hay unas funciones que ya están listas. Entonces simplemente en line podemos colocar un replace. Y aquí indicamos básicamente como dos string, que es lo que queremos reemplazar. Entonces, básicamente lo que yo quisiera reemplazar es un espacio, coma, espacio, por simplemente un coma, espacio. Entonces, vas a colocar un espacio, coma, espacio, lo quiero reemplazar por un coma, espacio. Pero esto lo tengo que salvar como, guardarlo de nuevo como línea. Entonces, la línea va a ser la línea que estaba antes, pero reemplazando todos los espacios, coma, espacio, por simplemente un coma, espacio. Y si yo imprimo esto, nos vamos acá, vamos a ver que esto ya quedó aquí arreglado. Entonces vemos que esto realmente está funcionando. Y ahora vamos a ver esto aquí. Tenemos aquí 3 espacios. Entonces vamos a hacer lo mismo. Podemos copiar este mismo código y esta línea simplemente va a ser aquí, que
los 1, 2, 3 espacios, lo voy a reemplazar por un espacio. Si yo ruedo esto, ¿dónde estaba? Vamos a ver aquí que ya no están los 3 espacios. Yo siempre he estado. También podemos hacerlo con los que tenían 2 espacios. Y si rodamos eso, también vamos a ver que corrigió todo lo que estaba simplemente con 2 espacios. Ahora vamos a trabajar simplemente con una línea. Vamos a coger la línea tercera. Entonces vamos a coger de la línea 2 a la 3 y vamos a, para ver solo una línea y vamos a empezar a trabajar línea por línea. Listo, aquí tengo solo esta línea. Ahora, ¿qué es lo que puedo hacer con esto? Digamos que varias de las cosas que nosotros queremos como analistas de datos es procesar esos datos, poder separarlos, poder analizarlos, poder contarlos, para poder hacer estadísticas y después hacer tratamiento con estos datos. Es muy importante cuando nosotros vamos a trabajar con inteligencia artificial, todo lo que es análisis de datos, saber manipularlos. Y esa es la clave de este curso aquí. Entonces, por ejemplo, una de las cosas básicas que a nosotros nos interesaría es, por ejemplo, saber cuántas palabras existen aquí. Entonces, simplemente lo que nosotros podríamos hacer es crear una variable que se llama words y vamos a colocar que esa variable words va a ser este line, pero lo vamos a dividir. Simplemente lo vamos a dividir. Y si yo le doy aquí en imprimir este words, vamos a ver que él me va a crear una lista con todas estas palabras. Entonces, aquí está mi texto original, mi línea. Bueno, no la original, sino la que ya hemos arreglado aquí. Y aquí está separado por palabras. De hecho, para poder ver cómo vamos evolucionando, imprimamos aquí cómo estaría la línea al principio. Y quitémosle los 2 últimos caracteres para que no me haga ese salto de línea. Entonces, miren, aquí podemos ver cómo estaba nuestra línea original, que tenía estos errores aquí. Aquí vemos que ya lo hemos arreglado. Y aquí vemos separado por palabras. Ahora hagamos lo siguiente, que queremos contar el número de palabras. Vamos a contar word. Vamos a guardarlo como una variable y que va a ser simplemente el número de elementos que hay en esta lista. Que el número de elementos es simplemente el número de palabras que hay aquí. Y simplemente aquí puedo imprimir total de palabras y puedo colocar este número aquí. Ya sé que para esta línea aquí tengo un total de 50 palabras. Ahora digamos que queremos algo un poquito más específico. Digamos que yo quiero saber cuántos la existen en toda esta frase. Entonces, para eso, también tenemos un código que ya está listo, bueno, una función que simplemente sería en la lista words, vamos a contar, y aquí lo que queremos contar cuántas veces está este string que se llama la. Perfecto. Y simplemente eso lo vamos a imprimir. Entonces podemos aprovechar este y vamos a colocar total de la. Y vamos a colocar aquí como a guardarlo como total la. Y vamos a ver. Listo, aquí dice que la palabra la está un total de 2 veces. Bueno, podemos verificar aquí rápidamente. Aquí está la una. Y aquí está la otra, efectivamente. Entonces sí, es una forma que tenemos como de empezar a procesar nuestros archivos de texto. Otra de las ventajas que tiene esto es que podemos también trabajar no solo a nivel de palabras, sino a nivel de letras, a nivel de, digamos, de carácter por carácter. Entonces, por ejemplo, algo adicional que yo podría hacer acá sería, digamos que yo quiero saber cuántas palabras inician con mayúscula. ¿Listo? Entonces, una de las formas que podemos hacer es aprovecharnos de las cosas que ya están implementadas. Entonces, simplemente puedo colocar aquí vamos a colocar de nuevo un ciclo for para que vaya
recorriendo palabra por palabra de Word. In Word. Y vamos a colocar aquí una función que si el primer elemento de la palabra, o sea, el elemento 0, el primer carácter de cada palabra, vamos, es mayúscula, ya cuando listo para esto, entonces que aquí la imprima. Aquí él me está imprimiendo los, tierra y las, que son efectivamente las palabras que están comenzando, aquí las, en mayúscula. Y por aquí debe estar el tierra. Bueno, por ahí tiene que estar, pero bueno. Tierra, aquí está, perfecto. Entonces sí, esas son las 3 palabras que él encontró con mayúscula. Bueno, esto era un ejercicio rápido que les quería mostrar sobre las capacidades que tiene para hacer el procesamiento de texto. Digamos, nosotros después podríamos hacer cosas más avanzadas, digamos, en algo de lo que yo trabajo. Muchas veces nosotros recibimos archivos de texto que son descargados de internet o que a veces se convierten en PDFs, archivos de texto, y a veces algunas letras no se reconocen bien, digamos, a veces una A con tilde en vez de, no sé si les ha pasado que cuando hacen la conversión, digamos, una de esas herramientas en línea, digamos, tienen conversación, en vez de salir conversación así, a veces sale cosas como esta. Entonces, a veces esto sale cuando se escanea, cuando se hace esas conversiones. Entonces, con lenguajes de programación como Python, nosotros podemos arreglar esto de una forma muy sencilla. A veces cuando es un documento escaneado, digamos que no sale esta O con tilde, sino que tiene una manchita y puede salir con otro símbolo o puede salir la tilde hacia otro lado. Entonces eso también lo podemos arreglar de forma fácil. Entonces ya no se necesita alguien que esté como que leyendo todo el documento y arreglándolo, sino que programando vamos a aprender a hacerlo esto de una forma fácil. También hay que tener en cuenta que las letras en el computador son muchísimas más de las que nosotros vemos en el teclado. Por ejemplo, nosotros aquí podemos ver una C, pero, por ejemplo, algo básico que podemos hacer es si nosotros nos vamos a Word, y eso pasa mucho, es que, por ejemplo, si nosotros abrimos un documento nuevo y le vamos a dar aquí en insertar digamos, en un símbolo, digamos, vemos que nosotros, por ejemplo, no solo tenemos una C, nosotros realmente tenemos muchas C, y a veces cuando escaneamos, no nos reconoce la C que nosotros queremos, sino que nos puede reconocer otra C. Eso también lo vamos a aprender a solucionar simplemente con el código del carácter. Porque si uno mira, la C es exactamente igual, pero realmente tiene otro código, y cuando nosotros vamos a procesar eso, nos puede dar muchos errores. Entonces nosotros después vamos a aprender a identificar, por ejemplo, cuáles son las otras C, las otras D, las otras A que pueden aparecer, y cómo reemplazarla por la que realmente a nosotros nos interesa. Y todo eso lo vamos a hacer a punta de código. De hecho, son cosas que el ojo humano no las puede hacer en un computador. De hecho, uno puede ver y va a ver una C igualita, pero si uno va a ver el código de esa letra tiene un código diferente, y cuando uno va a procesar eso aparecen muchos errores. O a veces cuando uno va a imprimir estas cosas, dependiendo de la fuente, esa C no existe, entonces ahí ya tenemos algunos errores. Entonces es simplemente como que eso, tener una idea rápida de cómo podemos, digamos, modificar estos textos, también para que ustedes tengan más o menos una idea de cómo podrían ser las clases, cómo va a ser la metodología, siempre aquí con ejemplos. Obviamente esto es una masterclass, fue un poquito rápida. Digamos, durante el curso se van a hacer un poquito más detalladas, explicando paso a paso, viendo cada una de los recursos que estamos usando, diferentes formas de hacerlo. Por ejemplo, esta es una forma de hacerlo, hay otras. Una de las ventajas de Python es que, por ejemplo, si hay una forma de hacer algo que nos pueda parecer un poco difícil o que no está muy clara, van a haber muchísimas más formas de hacerlo. También vamos a ver algo que se llama cómo hacer un código más Pythonico, por así decirlo, porque digamos hay ciertas expresiones que cuando ya se programa mucho en Python, se reconoce al programador porque hay ciertas formas de expresarlas. Por ejemplo, un for, en vez de hacerlo así,
hay formas de hacerlo en una sola línea, entonces todas esas cositas después es como para ver el código un poquito más bonito y tener como que un estilo de programación más acorde a lo que es Python. Pero pues básicamente esto sería un ejercicio base que les quería mostrar y simplemente lo que les dije al principio, ya que tenemos aquí cómo arreglar una línea, cómo contar el número de palabras en una línea, simplemente aquí en vez de tener esta línea, yo aquí podría este, imprimir un separador y en vez de hacer para esta línea en específico, hacerlo para todo. Y listo, aquí vamos a ver que él va a hacer esto que yo hice para una línea, él ya lo va a estar haciendo para todos. La línea original, bueno, la línea que arregló, bueno, en esta no había nada que arreglar. Separado por palabras, el número de palabras, cuántas veces está la y todas las palabras que empiezan en mayúscula. Entonces, esto es una forma. Y ahora, si yo tuviese muchísimos archivos de texto, en vez de simplemente hacer el for aquí para el line, haría un for también para cada archivo. Entonces, es una forma súper rápida de procesar información. Y esto se puede hacer no solo con texto, se puede hacer con números, se puede hacer con documentos de Excel, con todo. Entonces Python es un lenguaje de programación muy poderoso y muy fácil de usar y de entender para poder hacer todo este tipo de cosas. Entonces por ahora, como una pequeña introducción, era eso lo que les quería compartir. Perfecto, perfecto, José. Bueno, antes de entrar en, digamos, en lo que va a ser el programa y lo que vamos a estar viendo, como estaba comentando, la idea, bueno, es que las clases son de 2 horas y media, donde se ve un poquito más en detalle, un poquito más, también un poquito más, de una forma más interactiva lo que estamos comentando, ¿no? Así que eso, pero bueno, antes de comentarle eso, me parece que hay algunas preguntas, o si hay preguntas, bueno, las pueden dejar en el chat, pero hay alguien que está levantando la mano, que es Luis. A ver si Luis nos comenta si quieres qué es lo que quieres preguntar. Hola, buenas, ¿me escuchan? Sí, Sí, buenas tardes, una consulta. Es sobre el tema del horario de este curso. Es que quiero saber si van a tener el horario definitivo de este curso, ya listo, el que está publicado, o puede ser, o se cambia, o si tiene otro ciclo proyectado más adelante. dale, mira, Eh, perfecto, te comento acerca de eso. Sí, mira, eh, ya, comenzamos el 2 de noviembre y es a las 19 horas de Chile, ¿ok? Sería a las 17 horas de Colombia. Comenzaríamos con las clases que serían ya, los días lunes y miércoles, me parece que es. ¿Ok? sí. ¿Y otro Eh, ciclo tienen proyectado hacer otro ciclo como un poco más de enero o algo así? Mira, lo más probable es que sea para marzo. Marzo. Para Ah, ok, marzo. ok. ¿Ok? Así que Ya, es ahí. que me interesa, pero me choca con un curso que igual que tengo con ustedes, por eso. Ah, ¿cuál Con estás otro curso. tomando? Sí, de máster de JavaScript. Ya, Así que ya. justo me choca. Así que Sí, nosotros, igual, bueno, trabajamos con concepto de ciclos, se van repitiendo cada 3 meses por lo general, así que lo más probable es que, no sé si en enero, pero sí en marzo deberíamos volver con análisis de datos ah, con Python y seguramente también con otros temas relacionados a la ciencia de datos. Así que sí, ahí, porque como toda la pedagogía del profesor me explica bien, muy bien. buenísimo, sí, no, este curso va a estar súper, súper interesante, así que gracias Luis ahí por Gracias. tu comentario. Eh, bueno, entrando en lo que va a ser este curso, pueden ir al enlace que nosotros les dejamos ahí en el chat y están ahí los horarios. Dependiendo de dónde estén ubicados, puede que cambien las horas, pero en Chile es desde las 19 horas, ¿ok? Desde las 7 de la tarde debería comenzar este curso. La modalidad es online en vivo. Las clases quedan grabadas en una plataforma, en la plataforma que utilizamos, así que si es que llegan tarde o se pierden alguna de las clases, no hay problema porque pueden volver a tomarla, ¿ok? Así que, o sea, volver a verla, repasarla. La idea es que, bueno,
aprovechar eso para que les quede todo bien claro y puedan llegar con las máximas de dudas resueltas para la siguiente clase. ¿Ok? El proyecto final o sea, cada curso que nosotros hacemos incluye un proyecto final. Nosotros trabajamos bajo una modalidad de aprender haciendo, aprender en base a proyectos. Entonces, planteamos, bueno, 12 semanas, o sea, perdón, 12 clases, 12 sesiones en 10 semanas, perdón, en 6 semanas, 12 sesiones en la cual vamos a estar repasando todas las materias más, que son, bueno, las propias del curso, ¿no es cierto?, donde el profe va haciendo toda la instrucción y vamos repasando tema a tema lo que compone el programa. Y luego vienen las 4 semanas finales donde sería el proyecto final. ¿Okay? En base a lo que ustedes vieron, se deja una pauta y se realiza un proyecto final. ¿Okay? Lo invito entonces a revisar el cronograma. Son, como les decía, 6 semanas donde vamos a estar viendo intensivamente estos temas, ¿okay? Desde la introducción a Python, desde las bibliotecas, manipulación de datos, y luego, bueno, cómo se utilizan estos datos y se pueden graficar. ¿Okay? Así que el proyecto final dura una semana y luego pasamos a procesos donde, bueno, tenemos algunos partners en el área del área TI, entonces hay opciones de entrar a una entrevista psicolaboral a través de estos partners. ¿Okay? Así que bueno, de hecho tenemos una programada para noviembre, donde todos nuestros alumnos ahí pueden actualizar su currículum, dejar sus datos, y en base a eso pueden optar o recibir ofertas laborales, ¿no? Así que bueno, eso, está toda la información aquí en la página, pueden ver el programa y más o menos lo que vamos a estar viendo clase a clase, que consiste, bueno, el proyecto final, y finalmente la posibilidad de empleabilidad. ¿Ok? Eso, bueno, las herramientas que utilizamos, Google Classroom, las clases son por Meeting, utilizamos también Slack como canal de comunicación, y GitHub, donde se van subiendo todos los repositorios, bueno, dependiendo del curso, se van dejando todo el código, pero la idea es que, bueno, puedan contar con todo ese respaldo. Así que, bueno, eso, chicos, los invito a que, bueno, revisen la información. Las clases son muy interactivas, lo bueno es que se aprende haciendo, o sea, es muy práctico, y yo creo, o sea, bueno, es la mejor manera de poder aprender, ¿no? No sé si hay alguna consulta por ahí, algo que quieran preguntar. Si no es así, bueno, reiterarles la invitación para que puedan revisar todo lo que está contenido ahí dentro del programa. Está muy, muy completo, y además José, bueno, o sea, ya lo vieron, tiene, es un capísimo, así que aprovechemos la oportunidad bueno, de aprender de todo lo que él sabe y lo que hace a diario, ¿no es cierto?, dentro de este campo. Así que es un súper buen mentor, y lo invitamos a todos a que puedan seguirnos. Así que bueno, José, muchas gracias por esta demostración. Ya la próxima semana comenzamos, así que si quieres hacer tú una invitación y comentarle acá a los chicos que están conectados, bueno, qué es lo que vamos a estar viendo, qué es lo que les esperará si se inscriben a este curso. Claro que sí, claro que sí. Pero mira, primero estaba viendo que Sebastián hizo una pregunta que dice, hola, muy interesante. ¿Puedes dar algún tipo de ejemplo de proyectos de inteligencia artificial que se pueden desarrollar con lo que se vería en el curso? Bueno, básicamente todo lo que sea inteligencia artificial, digamos, entrenar una inteligencia artificial se necesita de muchos datos, muchos datos. Y generalmente, como nosotros encontramos los datos, no siempre están de la forma en la que nosotros lo necesitamos. Podría decir que básicamente para toda aplicación se necesita hacer un procesamiento de datos, un análisis de datos. Entonces,
digamos, en la experiencia que yo tengo, si no es para hacer la misma aplicación para lo que fue creada una base de datos, siempre hay que hacerle un preprocesamiento de esos datos, siempre hay que adecuarlos, siempre hay que transformarlos. O de hecho, digamos que la información puede estar perfecta como nosotros la necesitemos, pero de pronto la necesitamos en otro formato. Muchas veces pasa de que, ay, listo, yo encontré unos datos que estaban en, qué sé yo, CSV o en Excel y estaban con coma y para lo que yo voy a usarlos necesito con punto, o digamos en el caso de texto, hay mucho texto que al final no tiene un punto. Entonces básicamente digamos que para casi todo nosotros necesitamos este, esta preparación de los datos. Pero ya digamos para algo más específico, pues dos cosas, todo lo que es texto. Para proyectos de inteligencia artificial se trabaja para todo lo que es NLP, el procesamiento del lenguaje natural. Para todo eso se necesita mucho procesamiento del texto antes de entrenar una inteligencia artificial, un modelo de red neuronal que nos permita hacer eso. Y digamos en cuanto a lo numérico, digamos todos los datos que tengan datos, digamos, un dato que esté fuera de la serie normal, un dato que esté fuera de las medias, todo eso, vamos a necesitar hacer eso, porque hay que adecuar esos datos. Entonces, podríamos decir que básicamente para casi todo necesitamos saber cómo analizar y procesar. Digamos, más que todo, procesar antes de empezar a entrenar una inteligencia artificial. Y dependiendo de la aplicación, sí se necesita hacer un análisis, porque a veces los datos no están balanceados, no están muy bien distribuidos, a veces tenemos más de un tipo de un dato que el otro, entonces necesitamos analizarlo para ver si quitamos algunos datos o complementamos con otros. Entonces, digamos, casi para todo eso va a ser lo que o sea, se usaría lo que se daría en la clase. Ahí Luis preguntó que si los ejercicios en el curso van a ser de casos reales o situaciones que se pueden encontrar en el trabajo. Pues sí, lo ideal es que se hagan, digamos, casos reales. De hecho, digamos, si alguien tiene digamos, una idea o puede ir enfocando una vez al proyecto final, se puede ir viendo esas cosas más específicas en la clase. Si no, pues sí, digamos, hay muchas bases de datos de donde sacar información. Entonces, digamos, todo eso sería real. Aunque también es interesante y se usa mucho, digamos, el uso de datos artificiales. A veces, como les digo, para las inteligencias artificiales se necesita muchísima información y muchísimos datos para entrenarlas. Y a veces los que se encuentran en Internet, pese a que ahorita la información que hay en Internet es gigantesca, a veces no es suficiente para entrenar una inteligencia artificial, una red neuronal muy grande, muy compleja. Entonces ahí hay algo que se llama la creación de datos artificiales y eso es un área de investigación que está como en auge ahora, pues específicamente por eso. Entonces como que si yo necesito, qué sé yo, 300.000 imágenes de algo, en vez de tomar 300.000 fotos, tomo unas 20 y con técnicas, digamos, de procesamiento de imagen o de datos, puedo crear 300.000 sintéticas a partir de esas. Entonces, podríamos usar los dos casos, pero pues trataremos de que los casos sean como que lo más parecido a lo real que podamos encontrar ahí. Y bueno, esas eran las dos preguntas que vi ahí en el chat. Bueno, pues motivarlos a todos a que tomen este curso. Realmente Python es muy fácil de aprender y es un lenguaje de programación que tiene muchísima demanda ahora. De hecho, programadores en Python, inclusive en mi laboratorio siempre estamos buscando, o sea, persona que sepa programar en Python es una persona que encuentra trabajo, pero de una. Como les dije, es muy fácil y a diferencia de otros lenguajes que antes hacía un programador, se especializaba mucho en un lenguaje o sabía un poquito de todos, pero acá uno se puede especializar muchísimo en Python y tener, digamos, un campo de actuación muy grande, porque como les decía, bueno, principalmente todo lo que es inteligencia artificial, pero ya ven que se puede hacer desarrollo web, desarrollo de software, desarrollo de aplicaciones, mejor dicho, hay hay muchas cosas que se pueden hacer con Python.
y que es un lenguaje muy fácil de escribir porque pues nos ahorramos un poco de cosas que teníamos en otros lenguajes como son las comas, los puntos y comas al final, no hay que estar tan pendiente de eso. Este, y a mí lo que me encanta en particular de Python es la cantidad de bibliotecas que hay en Internet. O sea, todo lo que uno necesite ya está hecho y uno simplemente tiene que aprender a usarlo. Y lo poco que no hay es fácil de implementar. Luis pregunta que si el requisito de nivel de Python para el curso. Pues como vieron ahí en el cronograma, la primera clase de hecho es una introducción a Python, es una introducción muy básica de cómo funciona Python, cómo se declara una variable, cómo son los operadores básicos, cómo serían los ciclos, todo lo que se necesita para tener una base de Python, se van a ver en las primeras clases. Perfecto, perfecto, José. Bueno, eh, muchas gracias por la demostración. Y bueno, invitarlos a todos a que se unan. También nos pueden seguir en las redes, ya sea YouTube, Facebook o Telegram. Siempre vamos a estar publicando nuevas cosas. Ya la próxima semana vamos a estar hablando un poco más acerca de las habilidades blandas necesarias para ingresar o para, bueno, en realidad a cualquier trabajo, pero sobre todo en la industria del TI, donde hay harto trabajo en equipo, es bastante necesario, así que vamos a estar viendo ahí con uno de nuestras futuras instructoras cómo se pueden desarrollar estas habilidades y qué en el fondo se hace necesario de mejorar, ¿no? Como crecimiento personal. Porque, bueno, ya para el próximo año ya tenemos las carreras de Scala. Vamos a sacar algunas carreras de full stack. Así que pronto le vamos a estar contando sobre eso, pero siempre nuestro enfoque va a ser más 360. O sea, no nos interesa solamente abarcar el área técnica, sino también lo que son, o lo que se conocen como las habilidades blandas. Así que, bueno, ahí también desde ya los dejamos invitados. Pronto vamos a estar publicando más acerca de eso. Pero bueno, ahí seguramente lo van a conocer de primera fuente si es que no, se unen a nuestros canales y bueno, pueden seguir la información que vamos publicando. Así que eso, chicos, los dejamos súper invitados para esta nueva certificación. Comenzamos ya la próxima semana, así que bueno, cualquier duda también nos pueden comentar ahí, ya sea por el WhatsApp de la página o por nuestra página. ¿Ok? Así que, bueno, espero que tengas una muy buena tarde, noche, y que, bueno, nos estaremos encontrando ya la próxima semana. Era una última pregunta ahí de Rolando, que cuáles son los principales cursos que se debería aprender para ser un analista de datos. ¿Ok? Bueno, básicamente todo eso se hace, digamos, en software, entonces básicamente es programación. Casi todos hacen Python, hay algunos que lo hacen en R, pero digamos que en mi experiencia y la gente en mi laboratorio, casi nadie usa R, todo es en Python. Mm, Dependiendo digamos, hay los junior, hay los senior, bueno, entonces, pero algo que sí tienen que tener todos es como que bases, digamos, de álgebra, de estadística. No es así que se necesite como una maestría en eso, pero sí se necesita como que entender ciertas cosas, ¿no? Cosas básicas de estadísticas, cosas básicas de álgebra, cosas básicas de cálculo son necesarias. Entonces, sí hay que tener como esas basecitas, pero el resto sí es programación, programación y programación. Genial. Bueno, Rolando, gracias a ti, gracias chicos, espero que estén muy bien, que tengan una muy buena tarde y ya estaremos conectando en otra oportunidad.